para fines didácticos, la primera estructura que se estudia es lo que es la médula espinal, ¿ya? Entonces, tenemos el sistema nervioso central ya con lo que es el cerebro, el tallo y la médula espinal. Aquí se va a añadir el cerebelo, que es parte también de las vesículas primordiales del tubo neural, que va a ir apoyando en las estructuras inferiores que vamos a ver ahora. Y lo que nosotros estudiamos es la médula. La médula es un órgano alargado que es parte del sistema nervioso central, es cilíndrico, aplanado anterior-posteriormente y tiene dos engrosamientos o intumescencias, una cervical y una lumbosacra, se van a acordar. Tiene un estrechamiento al final que se llama cono medular, ¿ya? Entonces, en la parte final de la médula espinal termina como una especie de avispa, así más o menos. A esto le llaman cono medular. Esto es el cono medular, la parte terminal de la médula espinal. Y de ahí sale una estructura filofilética nerviosa que se llama filo terminal, ¿ya? Y ahí va acompañado de otras estructuras que se llama la codequina, ¿no? Entonces ahí se van formando plexos después. Los plexos sacro, coxigio, lumbar, etc. ¿Listo? Entonces esto es parte de lo que es la médula espinal. ¿Ok? Aquí más arriba va a ver el engrosamiento, la intumescencia lumbosa. A partir del E3 empieza la cola de caballo. ¿Listo? Eso no se van a olvidar. Las medidas también, ¿ok? También el peso aproximadamente de lo que es la, no sé si es un problema de... Luego una pregunta, ¿nos van a pasar las diapositivas? Sí, los voy a pasar. Creo que ahora sí ya está. Ya. Entonces, lo que van a repasar son los límites, tanto superior e inferior de la médula espinal, eso ya se los dejo para la tarea, en este caso. Límite superior, tanto óseo como neurológico, y el límite inferior, tanto óseo como neurológico. Está ahí en el libro de Arené, vamos a tener como base, y el otro libro es el, se llama González también, y el otro es Snell, ¿ya? Límite superior de la médula espinal y el límite inferior de la médula espinal. Un ejemplo, el límite superior nervioso es la transición entre la médula oblongada y el inicio de la médula espinal. ¿A nivel de qué? De entre lo que es el agujero magno y la primera vértebra, que es el atlas. A ese nivel. Ya abajo ya me dice. Las dimensiones ahí están, se los voy a pasar esto, ¿ya? Entonces esto ya para el examen, esto ya para memorizar, ¿no? Entonces solamente les digo las abreviaturas. La longitud es 45 centímetros en varón, 43 en mujer. Diámetro anteroposterior a nivel de un promedio es 8 milímetros. Del engrosamiento cervical, el diámetro transversal es 13 y el anteroposterior de 9. Y el lumbosacro de 12 y 9. Eso igual está en el libro. Peso 26 a 30 gramos. ¿Ya? No se olviden que para este examen teórico va a haber preguntas abiertas también. ¿Ya? Abiertas, selección múltiple, falso, verdadero. ¿Listo? Solamente van a ser 10 preguntitas. Nada más. ¿Ya? 10 preguntitas. Y cada pregunta vale 10 puntos sobre sí. Muy bien. Los medios de fijación. Recuerden que los medios de fijación están por las vainas durales, esto por el revestimiento de las meninges, por la dura madre y además también por lo que es el tallo cerebral por arriba y también por lo que son los ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados son ligamentos como especie de diente que van a ir a cada lado de la columna vertebral para empezar a adosarse con lo que es la médula espinal. ¿Ya? No se olviden los medios de fijación, la dura madre, las vainas durales y también lo que es los ligamentos dentados y lo que es la parte del tallo cerebral. ¿Ya? Eso en cuanto a la médula y los medios de fijación. Esto para el examen, igual, lo tienen bien mapeado, van a estudiar lo que es las relaciones de los segmentos medulares. ¿Esto en relación a qué? Esto nos ayuda a que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, o sea, es más chiquitita. En este caso, la médula espinal solamente va a llegar a una altura de entre el L2 hasta el L2 aproximadamente,
hasta el borde inferior de L2 y de ahí ya cono medular ya no hay. Empieza ya la caudequina, pero ya no hay médula espinal. Entonces, la médula es pequeña y la columna es larga. Entonces, no coincide las vértebras de la columna vertebral con los segmentos medulares. Recuerden que la médula tiene segmentos medulares. Es una larga, está partida así. Tiene 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. Entonces, esos son los segmentos medulares. Está dividida, segmentada. Por ahí sale el primer nervio cervical, el segundo nervio cervical, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, vuelvo a decir, nuestra médula espinal es más pequeña que la columna vertebral y tiene segmentación medular como tal. Y esa segmentación medular son 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. Pero no coincide con las apófisis espinosas de la columna vertebral. Entonces, por eso que se utiliza lo que es la relación de Chipold. O Chipold, ¿qué dice eso? Dice que de C7 a T6 se añaden 2 segmentos. No estamos hablando desde aquí hasta 2 segmentos. Vamos a hacer un ejemplo. De T7 a T9 se añaden 3 segmentos. ¿Listo? Se añaden 3 segmentos. De T10, L1 corresponde al segmento medular L1, L2. T11 corresponde a L3 y L4. T12 corresponde a L5 y S1. Y L1 corresponde a S1, S4 y coxígea. Vamos a desencriptar este código. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué, doctor, no está C1 y C6? Porque se mantiene, no altera. ¿Dónde se empieza a alterar? Es desde C7 hasta abajo. Estos son los segmentos espinosos. De aquí son de la apófisis espinosa de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si un paciente se llega a fracturar la columna, en este caso la vértebra T11, torácica 11, ¿qué segmento medular se va a afectar? Muy bien. Si un paciente se llega a afectar la T10, ¿qué segmento medular se va a afectar? ¿Se entiende, verdad? Entonces, por decir que el paciente viene fracturado con un accidente de tránsito a nivel de lo que es en la placa radiográfica se observa que está afectada la vértebra T12, torácica 12. ¿Cuál sería el segmento medular afectado? Ajá, entonces eso nos sirve la regla de Chipold. Si está afectado la L1, puede ser afectado entre S1, S4 y coxígea 1. Eso es coxígea. Me falta ponerle aquí la X. La X, ¿no? Porque no es cervical 1. CX, ¿ya? Coxígea. Entonces, nosotros tenemos que entender que para eso nos sirve la regla de Chipold. Y esto es importante porque esto puede entrar en su examen, ¿ya? No se van a olvidar. Recuerden muy bien que son 3 semanas de clases, pero hay una semana de un examen final. Esa es la semana 4, pero es una clase, no más es un examen. Y ahí entra de todo. Ahí entra de todo. Entonces ahí vamos a ver que realmente, sí o sí, vamos a ver qué. Entonces, en ese sentido, nosotros tomamos en cuenta eso. La regla de Chipold, y eso lo van a mapear muy bien. Tiene el libro y también tiene el ATA. ¿Ya? Ahí está la regla de Chipold. La médula espinal, la parte allá. Esto en relación a la parte de la constitución interna de lo que es la médula espinal, vamos a ver que se divide en un corte transversal en astas. Y esto me voy a adelantar un poquito. Si hacemos un corte transversal de la médula, ya saben ustedes que se divide en astas. Una asta posterior y una asta anterior. Entonces aquí tenemos la asta posterior y la asta anterior. A nivel cervical y un poco torácico y parte lumbar se ven las astas laterales, ¿no? Pero aquí realmente es asta posterior, que son las sensitivas, y la asta anterior, que son las motoras.
va a haber núcleos motores, ¿ya? Y en el asta posterior va a haber núcleos sensitivos donde van a pasar generalmente fascículos importantes que vamos a ver adelante. Entonces, una vez teniendo en cuenta que se divide en sustancia blanca y al centro en sustancia gris, vamos a poder ver que nuestra médula espinal tiene una configuración interesante. Antes de entrar a la parte más adentro de los núcleos, ustedes ya tienen mapeado cómo se va dividiendo nuestra médula. Cisura media anterior, porque es bien hundida, ¿no? En esta parte la cisura o surco anterolateral, posterolateral, intermedio posterior y cisura central posterior, ¿no? Entonces, cisura media anterior, cisura media posterior. Hay una posterolateral y hay una anterolateral. Y esta que está entre la media y la posterolateral es la intermedio posterior. Por eso vamos a tomar en cuenta que se divide en 3 cordones. De la cisura anterolateral a la otra cisura anterior, todo esto se llama cordón anterior de la médula espinal. Cordón anterior. Del surco o cisura es lo mismo. Del surco o cisura hasta la otra cisura es cordón anterior. De la cisura anterolateral a la posterolateral es cordón lateral. Y de la posterolateral a la otra posterolateral, ¿qué va a ser? Cordón posterior. Muy bien. Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Ahora, cuando dice fascículos del cordón anterolateral, ¿a qué se refiere? Todo esto. Tanto el cordón anterior como el lateral. Entonces ahí vamos a encontrar los fascículos bien interesantes como el rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, olivo espinal, córtico espinal y en algunos casos también a unas otras que son ascendentes y descendentes. Pero entre las que son importantes son estas. ¿Cuáles son los fascículos del cordón anterolateral? Todos estos por eso están de color rojo. ¿Por qué? Porque son descendentes. ¿Y las ascendentes de qué color van a ser? Azul. El néter lo pinta, sí, ya eso es del néter. Cordón posterior generalmente también tiene descendentes y ascendentes, pero vamos a ver más adelante que hay 2 fascículos interesantes, el de Gold y el de Burdach. ¿Ya? El de Gold y el de Burdach, que están estos representados. En este caso son los tuberculos de Gold y Burdach. Y aquí tenemos los fascículos ascendentes del cordón anterior. ¿Se acuerdan del espino talámico? Espino cerebeloso, pues esos son. ¿Ya? Entonces aquí son los córtico o los rubro, los tecto, los vestíbulos espinales, los que bajan. Los que suben son los espinotalámicos, espinos cerebelosos, etc. Y aquí solamente 2, el fascículo de Gold y el fascículo de Burdach. ¿Listo? Eso es la configuración externa en corte transversal de la médula espinal. Ahora vamos a entrar a la configuración interna. Ahí tenemos los tensores. Bien. Imagen del arenero. Ahí tenemos los núcleos motores y núcleos sensitivos. ¿Ya? Núcleos sensitivos. Y aquí tenemos núcleos vegetativos, ¿no? Núcleos generalmente autónomos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los núcleos motores? ¿Cuáles son? El núcleo anteromedial, posteromedial, núcleo central, anterolateral, posterolateral, retropostero, lateral. Son 5 núcleos motores, están pintados de color rojo. ¿Cuáles son los autónomos centrales? Intermedio medial, intermedio lateral. Y los de la asta posterior, aquí tenemos unos que están representados y van a ser por los fascículos. Núcleo marginal, gelatinoso, propio, torácico posterior. ¿Listo? Aquí vamos a tomar en cuenta que nos falta el basal externo, que vamos a ver más adelante, y obviamente el que más nos destaca aquí es el gelatinoso. Es importante este núcleo con el marginal de Guardiola, ¿ya? Entonces, esto ahorita lo vamos a chequear, lo vamos a mapear mejor con fascículos, pero ya vamos viendo hasta anterior con esos núcleos, hasta posterior con esos núcleos y hasta lateral con esos núcleos. Entonces, cuando yo te pregunto, por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu nombre de vos? ¿Gael? Sí. Gael. Entonces, ¿cuáles son los núcleos del asta posterior? Esa va a ser tu pregunta de de hueso, digamos. Ahorita acabo de decir. Marginal, ¿qué más? Gelatinoso de Rolando, núcleo propio y torácico. Ya,
¿Cuáles son los núcleos de la asta anterior? A ver, aquí, camarada, el de canguro plomo. Sí. Vale, 5 son los núcleos motores, los rojitos. El asta anterior. Anterolateral, central, posterolateral, medial, lateral. Posteromedial, núcleo señal, retroposterior. Retro. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar 5 motores y los sensitivos también, que ahí falta uno más, y lo que es la parte de los Vegetativos. irrelevante, pero ahí está. Entonces, esos van a ser preguntas importantes. Ya lo estoy diciendo. Entonces, aquí está el núcleo marginal, capa zonal de Waldeyer en la lámina 1 de Retz. ¿Ya? Sustancia gelatinosa o de Rolando. El núcleo se llama gelatinoso o gelatinoso de Rolando. ¿Sabe lo mismo? Está en la lámina 2 de Retz. Ustedes ya saben que el Retz es como un sistema que lo ha taquicado a la sustancia gris de la médula espinal y lo ha dividido en segmentos. Igual como la médula está dividida en segmentos, aquí internamente igual. ¿Ya? Entonces ahí ya lo vemos. Núcleo propio, esponjoso ventral, su otro nombre es la lámina 3 o 4 de Retz. Núcleo torácico posterior o vesicular de Clarke es la laminación 7 de Retz, y el basal externo de Wegerer es el 5, 6 y 7. ¿Cuáles son los más importantes para estar bien mapeados? Y este. Pero yo les digo por qué. Y adelante ya van a estar repitiendo esto. Este es el anteromedial, posteromedial, anterolateral, posterolateral, retroposterolateral. ¿Cuál falta? El núcleo central. Y de la asta lateral tenemos el intermedio medial y el intermedio lateral. Bien, ahí está la laminación de Retz. ¿Ya? Esto igual está mapeado muy bien. El 1 es la de Waldeyer, 2 gelatinoso, y así se va sucesivamente armando los núcleos. ¿Ya? Entonces, se los va a pasar esto. Bien, antes de entrar a esto, ya hemos mapeado cómo se dividen surcos y suras la médula espinal. Ya hemos visto cómo se dividen cordones, ya en cordones, ya, allí para que quede claro, vamos a dibujar como un queso, ¿listo? Ahí ya lo tienen, cisura media anterior, cisura media posterior, ¿lo ven? Después tenemos posterolateral, anterolateral, son cisuras, surcos. Entonces, esto es el cordón anterior, esto es el cordón posterior, Cordón lateral. cordón lateral, cordón lateral, casi como un reloj. Y esto se divide además, tiene otro surco o cisura, intermedio posterior. Entonces, cuando ya hemos visto eso, aquí tenemos una laminación de Retz, una sustancia gris en forma de H, ¿lo ven? En forma de H, así más o menos. Mi H fea, casi K, y aquí su centro perimal. Entonces, esto ya hemos visto igual. Hasta anterior, hasta posterior, hasta anterior, hasta posterior, desde el lado derecho, del lado izquierdo y hasta laterales en algunos casos. Bien. ¿Cuál hemos dicho que es el cordón anterolateral? La unión del cordón anterior con el cordón lateral. Cordón anterolateral del lado izquierdo, cordón anterolateral del lado derecho. Y por ahí pasan fascículos, son ascendentes que suben y otros que bajan. Suben y bajan. La médula es como una carretera. Es una carretera que nos sirve para que lleguen las vías y lleguen las funciones que tienen que tener. ¿Listo? Entonces es importante la médula espinal. Y ahora entrando en vías, que es la parte interesante de este capítulo, vamos a ver las vías descendentes. Y una que tienen que repasar, porque eso va a estar en su caso clínico, en la mayoría de ustedes, es el fascículo, los fascículos del cordón anterolateral. Y uno de estos es el córtico espinal, ¿no? Entonces tenemos todos estos son los fascículos descendentes del cordón anterolateral. Cuando yo te pregunte, tú te demuestro en tu examen cuáles son los fascículos descendentes del cordón anterolateral, ¿puedes responder? Córtico espinal, texto espinal, rubro espinal, vestibular espinal. Pero estos 6 primeros, Nicaragua, no te puedo explicar, ¿ya?
A lo menos el córtico espinal no te puede sujetar. Lo demás ya, el pecto, ya, pero por lo menos sabes que es del fascículo, del cordón anterolateral, son fascículos descendentes. ¿Cuáles serán los ascendentes? Espino talámico, espino anterior. Entonces tenemos el espino talámico anterior, espino talámico lateral, espino seroso posterior, anterior, espino tectal, espino olivar y espino reticular. ¿Todos son esencialmente importantes? Sí. ¿Pero vamos a estudiar todos de una forma integral? No. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que entrar más que todo a su caso clínico. Sus casos clínicos son de epilepsia, por si acaso, ¿ya? Pero lo vamos a cambiar un poquito porque ustedes ya tienen ese caso clínico, así que el tema, el diagnóstico es el mismo, pero vamos a tener una connotación más diferente. ¿Listo? Hoy les vamos a pasar, me confirman ahorita aquí en su lector. Ojalá que sea el doctor Guillermo, ¿ya? De verdad que sí. Yo estoy con muchas cosas, ¿no? A ver. Así, a ver. Doctor Calleja, a ver. Ya, pausas activas, 2 minutos. Sí.